Recording is on. En el Pregonero TV seguimos nosotros con estas entrevistas semanales sobre temas de interés y el invitado en esta oportunidad es alguien muy conocido por la gente de Barranca Bermeja. Se trata del abogado Leonardo Granados. Leonardo, bienvenido a nuestro programa digital en el Pregonero TV. Un saludo cordial para ti, Daniel. Encantado de estar nuevamente en tu programa y un saludo para todos los cibernautas que te siguen. Bien, con usted voy a hablar temas meramente ambientales, porque entre otras cosas, ese es el área en la que usted se ha destacado, pese a que también domina otras áreas del derecho, pero en esta se ha especializado por, pues, ya todos lo conocen como un defensor del medio ambiente. Empecemos por el tema Lizama 158, que me parece que hubo una de parte suya un gran acierto, porque finalmente Ecopetrol termina reconociéndole a colonos y a campesinos las pérdidas que hubo con el afloramiento de ese pozo. Hablemos de ese tema, que no se ha hablado, no se ha dicho como que de mucho. Bueno, sí, Daniel, efectivamente, de la Corporación San Silvestre Green presentamos denuncia penal contra Ecopetrol por daño a recursos naturales, contaminación ambiental con yacimiento de hidrocarburos, ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios, aspecto que nos permitió acreditarle a la Fiscalía General de la Nación, derrumbar la tesis de la Humboldt, que había dicho que esto era un impacto no mayor, aspecto que era realmente falso, toda vez que efectivamente estábamos hablando de más de 27 kilómetros de contaminación con hidrocarburos. Ecopetrol había precipitado los hidrocarburos a los sedimentos con un químico conocido como sulfato de aluminio y un disolvente de hidrocarburos en las orillas que hacían la limpieza a presión de chorro. Esto permitió, generó, un aspecto muy negativo, y era que murieron más de 12.000 animales, hablo específicamente de peces. O sea, el sistema hídrico fue afectado porque la microflora y los sedimentos fueron totalmente contaminados y empezó el pescado a salir con sabor a crudo. Esto generó también un impacto en los comercializadores, en el muelle y en la rampa, donde llegaba pescado contaminado y la gente le devolvía el pescado. Recordemos que esto fue en la época de lo que se conoce como la Semana Santa, época donde la gente va precisamente a comprar pescado, a comer en esa semana por costumbre, y pues fue la semana negra para los pescadores y comerciantes. Esto generó un punto muy negativo, donde la gente ya no iba a comprar precisamente porque pensaba que le iban a meter pescado contaminado. Tuvimos que demostrarle a la Fiscalía y acreditar con prueba de laboratorio físico-química que efectivamente había concentración de hidrocarburos, grasas y aceites, y que esto había generado un daño grave a los sedimentos. Y el sedimento es la base fundamental en la cual se sostiene la alimentación de los peces, que son bentógrafos como el bocachico y demás especies nativas. Esta conducta era una conducta agravada, Daniel, porque además de ello fue un delito generado en un área protegida como es el DRM y Yariguíes, y eso constituye un agravante en el materia penal. De acuerdo al artículo 331 del Código Penal, establece que cuando la conducta punible ambiental se comete dentro de un área protegida, dicha conducta será agravada. Esto también nos obligó como corporación a enfrentar al expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, quien fue contratado por Ecopetrol para derrotar nuestra defensa, pero gracias a Dios pudimos sustentar de manera técnica y jurídica que había una responsabilidad de Ecopetrol frente al daño generado a la fuente hídrica, y que esto atentó de manera estructural contra la cadena productiva de la pesca. Y en ese sentido, ellos son víctimas de delitos ambientales, de estos impactos negativos. Logramos acreditar también la afectación a los comerciantes de Azocopropal y Azocorrán, de aquí del muelle y de la rampa. Y luego de varios debates importantes, en reuniones importantes realizadas con la Fiscalía, logramos en efecto demostrar la responsabilidad de Ecopetrol, y fue la forma como se logra entonces un principio de oportunidad. Ecopetrol no quiso ir a imputación, sino llegar a un acuerdo bajo los principios de justicia restaurativa, y de esta manera logramos en efecto un acuerdo importante para la indemnización de perjuicios de estas víctimas. Y por primera vez en 100 años, esto es muy importante, Daniel, en 100 años por primera vez Ecopetrol reconoce el daño a las víctimas, en este caso a los pescadores del río Sogamoso, y se empieza a
hacer el pago precisamente ya esta semana, gracias a Dios. Eso es una bendición para los pescadores, para los comerciantes, y es un camino en términos importantes de justicia ambiental que ha logrado la Corporación San Silvestre. Bien, ¿cuántos pescadores, cuántos comercializadores, cuántos damnificados finalmente quedaron dentro de ese acuerdo? En total fueron 1.157 certificados por la UNAT. En efecto, hay varios abogados, no soy el único, pero sí soy el abogado que hizo la defensa. Es decir, había otros que se pegaron al proceso, pero en efecto, nosotros fuimos quienes hicimos toda la defensa jurídica de este tema. Como corporación pagamos pruebas, conceptos, nos organizamos con nuestro equipo de profesionales de ambiental para poder conceptuar los perjuicios y de esa forma vencer a Ecopetrol frente a lo que había dicho, que ya iba en el 95% de avance de limpieza, cuando realmente no iba ni por el 50%. Hoy, fruto de ello, también logramos nuestra participación en el proceso sancionatorio ante la ANLA, una sanción de 3.800 millones de pesos que determinó responsabilidad ambiental, porque hubo más de 3.600 especies entre aves, mamíferos y reptiles que murieron. Esto fue un debacle ecológico muy grave. Ahora Ecopetrol tiene un plan de recuperación ambiental que desarrollar en 3 años. Ya llevan un avance de 2 años en esa limpieza, todavía les queda 1 año, y en eso pues estaremos nosotros también haciendo verificación del cumplimiento de dicho plan de recuperación ambiental. Bien, más o menos la cuantía de esa conciliación, ¿a cuánto fue en total? Bueno, ese es un tema que la Fiscalía ha pedido prudencia por el tema de compradores, pero fue una indemnización justa, que es lo importante. Lo importante es que los pescadores estuvieron de acuerdo y se sintieron recompensados frente al tema de la reparación integral. Bien, por ahí cerquita, usted fue un batallador con el tema del relleno sanitario, en este caso el que está operando. Creo que todavía, yo no sé si todavía se llama Hierbabuena o ya tiene otro nombre. Finalmente se hicieron las adecuaciones de las que tanto se insistieron que tenían que hacerse, Leonardo, para que ese relleno no contaminara áreas aledañas. Yo lo primero que tengo que decir Daniel, es que es un proceso que no ha terminado. Estamos precisamente en audiencia preparatoria contra Liliana Forero Cala en materia penal. Estamos en un trámite, un incidente de desacato ante el Tribunal de Bogotá, por cuanto hay un incumplimiento tanto de Veolia como de la Corporación Autónoma a la sentencia T227-2017 que gané en la Corte Constitucional. El relleno de Rediva debe cerrarse y va a cerrarse tarde o temprano, tiene que cerrarse. El concepto del Instituto Agustín Codazzi en el trámite del proceso penal determina que la operación del relleno sanitario conduce a la destrucción de la Ciénaga San Silvestre y a afectar negativamente los cuerpos hídricos, todos los que son tributarios y aledaños de la Quebrada del Zarzal y en efecto la Quebrada del Zarzal. Se están sedimentando, Daniel. Hay unos daños muy graves estructurales, que por eso hay procesos penales paralelos y sancionatorios. Recordemos que por no cumplir la sentencia de la Corte, el director de la CAS, Juan Gabriel Álvarez, fue imputado el 28 de febrero del año pasado por delito de daño a recursos naturales por omisión. La Corte le ordenó que tenía que hacer un estudio en el término de 6 meses de los impactos ambientales y sociales generados por la compañía y que determinara, de acuerdo a ese estudio, si revocaba parcial o totalmente la licencia. Pues el decreto 1076 de 2015 establece que cuando el infractor de una licencia ambiental incurre en conductas agravadas o graves, debe revocarse indefectiblemente dicha decisión. Y la Fiscalía le imputó 5 delitos. Invasión de área de especial importancia ecológica, le imputó el delito de daño a recursos naturales, tala indiscriminada, contaminación ambiental, ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios y fraude procesal. Y por eso está respondiendo la gerente de esa compañía. Eso no lo hizo el director de la CAS porque ahí hubo un amangualamiento entre el dueño de Rediva, Reinaldo Borges, y ese señor. Video que quedó consagrado por RCN en una de las noticias que se hizo nacional, donde fueron a pretender legalizar y legitimar un delito ambiental. La Fiscalía no le perdonó ese incumplimiento y esa omisión, y por eso Alex Sevilla Costa, actual director de la CAS, tiene la responsabilidad y estamos solicitando la revocatoria de ese acto administrativo. Tenemos una demanda paralela de nulidad con otro colega y otras organizaciones sumando esfuerzos
pero definitivamente Rediva tiene que cerrarse. La actual administración tiene una omisión muy grave. Desde el 2017 tiene orden en la Corte y en el PEGIR de que tiene que darle cumplimiento al PEGIR. El PEGIR dijo que Rediva no era área potencial, porque aquí el entramado de fondo es que Ecopetrol es el más interesado en que el relleno permanezca ahí para degradar el área, porque pretenden perforar en esa zona. Ese es el fondo del asunto, Daniel, y por eso nosotros también tenemos una denuncia penal por conflicto de interés entre la CAS y Ecopetrol, de unas evidencias que tenemos importantes y una investigación que va avanzando, y luego vamos a hacer una rueda de prensa para explicar los detalles de esa investigación. Es una investigación que desde la corporación lideramos, que estamos uniendo esfuerzos con otras organizaciones ambientales, que no ha terminado, pero que lamentablemente los actos de corrupción y de funcionarios incompetentes, el procurador agrario y ambiental de Bucaramanga, que se ha hecho el de la vista gorda, y precisamente no por ser un buen procurador, sino porque también ha tenido conductas complacientes hacia la CAS y hacia el dueño de esta compañía. Vendieron a Veolia, compró un problema. Acabamos, como organización nos metimos de tercero interviniente en el proceso de la acción popular del Chicayá, porque ese era otro proceso que estaba durmiendo en el sueño de los mortales, porque el abogado que lo estaba liderando era amigo de Rediva. Nosotros presentamos unas pruebas importantes y le exigimos al tribunal de Cundinamarca que tenía que fallar de manera inmediata, ordenando en efecto, dejar sin efecto esa resolución que otorgaba la licencia ambiental a Chicayá, y ya salió a favor y se cae a Chicayá. Pues son los mismos fundamentos en derecho para Rediva, y por eso estamos actuando, porque necesitamos que se avance en esta investigación. Pero bueno, este es un tema de la justicia tan lenta, apreciado Daniel, pero estamos allí firmes como organización trabajando también. Perfecto. A propósito de empresas petroleras, veo que está enarbolando una bandera, y es el caso de Manzarrobar, la empresa petrolera, que hace rato lo veo también a usted haciendo unas reclamaciones. ¿De qué se trata el caso de Manzarrobar? Bueno, la Asociación de Pescadores de Palagua y el gobierno municipal de Puerto Boyacá, al ver nuestros resultados en defensas estratégicas ambientales, precisamente solicitó nuestros servicios y acompañamiento. Iniciamos una defensa estratégica con nuestro equipo de trabajo. Descubrimos que Manzarrobar Energy ha sido una compañía, lo digo con mucho respeto, pero con las pruebas que tenemos, precisamente obrando en la fiscalía, ha cometido delitos ambientales muy graves. Garavito le quedó en pañales. Y en ese sentido, tiene graves impactos en Campo Moriche, con contaminación de fuentes hídricas, afectación a la fauna como chigüidos, patos, sistema hídrico, daños muy graves, sedimentando los humedales, un deterioro gravísimo en la ciénaga de Palagua, con una pérdida de la pesca de más del 90%, sistema hídrico acabado por completo, pescadores pasando mucha hambre y necesidad. En Campo Velázquez también hemos identificado más de 17 predios con contaminación en sus bajos, en sus animales, vacas y ganado contaminándose por las omisiones de esta compañía, y al igual en Campo Jazmín. De ello logramos ya el pliego de cargos contra Manzarrobar este lunes, ayer precisamente 13 de septiembre. El ANLA nos da la razón de que efectivamente hay responsabilidad de esta compañía y se expide el primer pliego de cargos. Viene otro porque hay otras omisiones de esta compañía. Ya logramos abrir proceso penal por daño a recursos naturales y contaminación con yacimiento de hidrocarburos en la Fiscalía Especializada de Bogotá. Ya se tomaron pruebas de laboratorio y esperamos pronto sanciones ejemplares contra esta compañía. Aquí hay un tema de soberanía, Daniel, y es que son chinos y asiáticos que vienen, nos sacan la riqueza, se llevan el petróleo y nos dejan el debacle ecológico. El 4 de noviembre, esa compañía pretende hacer reversión de los campos de Ecopetrol en Campo Moricho y Campo Jazmín. Por eso estamos advirtiendo al presidente de Ecopetrol y el mismo alcalde de Puerto Boyacá, el doctor Giclibuti, le dijo: no podemos admitir que esta compañía se vaya y nos deje este daño ambiental tan grave. Aquí hay que reparar unos perjuicios, además a unas víctimas también, porque aquí se aplica lo que en derecho ambiental y en materia de responsabilidad se llama el que contamina paga. Y aquí hay que poner a pagar a estas compañías. No podemos permitir que nos vengan a destruir el medio ambiente y lavarse las manos y dejarnos frustrada la oportunidad de diversificación económica a partir de la riqueza natural, de la biodiversidad que tiene este territorio. Y es por eso que ya la Agencia Nacional de Licencias Ambientales expide ese acto administrativo a la solicitud que hemos venido denunciando, y esto estructura de manera ejemplar la oportunidad procesal para que esta compañía reciba
una sanción que en mi concepto superaría más de los 6.000 millones de pesos, porque el daño que han hecho, Daniel, no tiene límites, es una cosa descomunal. Nosotros por eso estamos empeñados como organización en hacer justicia ambiental en este territorio también del Magdalena Medio. Bueno, regresemos a Barranca Bermeja. Lo he visto muy activo en el sector muelle, precisamente en esa área donde se ha planteado la posibilidad de construir el que se llama Distrito Malecón. Pero hay algunas dificultades porque ese sector del muelle, una parte la administra o la debería administrar Cor Magdalena, y así como están las instalaciones de Cor Magdalena, pues uno se imagina el resto de cosas, unas instalaciones en mal estado. Total, desde nuestra organización estamos defendiendo a las mujeres madre cabeza de familia, a las mujeres de la tercera edad. Recordemos que el patrimonio gastronómico, ancestral y cultural de Barranca más importante son esas mujeres del muelle, las que más de 50 años nos ofrecen desde el bocachico frito sudado, el sancocho de bagre, la doncella en viuda y toda esa variedad gastronómica tan linda. Pero lamentablemente, hace 70 años se construyó el muelle, el estacado, la base metálica fundamental de sostenibilidad del muelle, que siempre decíamos vamos a llevar a nuestra familia cuando vienen de vacaciones a ver al muelle. Pues ya no lo podemos hacer, porque lamentablemente la negligencia de esta corporación, que desde el 2008 el Ministerio de Transporte, en cabeza del doctor Uriel Henao en esa época, le impuso la responsabilidad del mantenimiento del tablestacado a Cor Magdalena en una resolución 890 metros lineales desde el puerto fluvial Yuma hasta la rampa. Esa es la responsabilidad de Cor Magdalena. Recordemos que en el 2017 el Consejo de Riesgo emitió un concepto técnico muy importante. Y escuchen muy bien, apreciados barranqueños. Le decía que había riesgo inminente de colapso por socavación del río por la parte inferior del muelle. La obra del puerto fluvial Yuma, que era la más nueva, Daniel, pues fue la que se desplomó precisamente. Y se desplomó por falta precisamente de ingeniería. Y generó un grave daño, que gracias a Dios eso sucedió en la noche, pero si hubiera sucedido en la hora de embarque de la comunidad, ahí pudo haber muertos en esa época. Entonces, con ocasión de eso y el análisis del Consejo de Riesgo, el 30 de agosto del 2018, el gobierno de la época expide el decreto 330, declara calamidad pública con fundamento en el artículo 58 de la ley 1523, porque se reunían los requisitos precisamente de un hecho antrópico y que además de ello generaba un factor de riesgo alto y que para que se evitara un perjuicio irremediable debería actuar de manera inmediata. Expedido el acto administrativo, se formula un plan de acción en el cual se expone la responsabilidad de Cor Magdalena de iniciar cuanto antes las obras para el tablestacado. Se le conceden 12 meses. Se vencen los 12 meses el 30 de agosto del 2019. Hoy estamos a 14 de septiembre del 2021, es decir, van 3 años y no ha puesto ni un solo ladrillo. Lo cierto es que Cor Magdalena está vacía. Este director parece que tuviera Cor Magdalena en Barranquilla, aunque la ley dice que la sede principal es Barranca Bermeja. Pero la clase política de Barranca Bermeja ha estado dormida y no ha exigido precisamente que se active, que aquí en Barranca Bermeja se genere empleo en Cor Magdalena, que aquí es la oficina principal. Y así como le dio la espalda a Barranca, le dio la espalda al muelle. Es una entidad negligente e indiferente que le está dando la espalda a la ciudad. Y estamos presentando las acciones, pero nos duele en el alma, y lo voy a decir con todo respeto, apreciado Daniel. Presentamos una acción de tutela precisamente en procedencia excepcional. Ya existe una acción popular, pero esa acción popular no es idónea por la necesidad imperiosa y la urgencia que se requiere en la implementación de esta medida. Entonces, presentamos una acción de tutela por protección al derecho a la vida, principio de precaución además, que establece la misma ley de riesgo, pero el alcalde de Barranca Bermeja le dijo al juez, declare la improcedente, es decir, no ampare los derechos de las madres, de estas mujeres que están en riesgo, que están diciendo, ojo, es que si sigue el avance, colapsan las losas y van a colapsar entonces después que los restaurantes. Entonces, imagínense este escenario, Dios guarde, pero se llega a colapsar el río en un domingo que va mucha gente a comer al muelle. ¿Cuántos muertos van a haber? ¿Cuál es la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los funcionarios públicos que han sido totalmente
un recurso de impugnación al juez civil del circuito para que se garantice que estas mujeres se les protejan sus derechos y se le exija a esta entidad el cumplimiento. El Consejo Municipal, que son los representantes del pueblo, están callados con un silencio cómplice. Por eso ese consejo viene cada día renovándose, pero no hay gente que tenga responsabilidad. Solamente van a comer al muelle y a tocarle el hombro a la gente, pero ahorita que les necesitan, les dan la espalda. Por eso yo os invito a la comunidad de Barranca Bermeja, tenemos que solidarizarnos con estas mujeres, porque estas mujeres son nuestro patrimonio. Allí vamos en estos momentos. Ese punto de encuentro del muelle, Daniel, permite que todos los estratos lleguen. Encuentras desde 7.000 pesos un pequeño caldo de bagre para las personas que ganan un salario mínimo, hasta un caldo de bagre de 25.000 pesos para que tengan más capacidad económica. Pero es un punto, esa es la realidad. Pero esa realidad la pretende cambiar el gobierno con el nuevo proyecto Malecón, y de eso me gustaría que habláramos para darle más detalles en lo que consideramos hay que hacer ajustes para que no empiece este proyecto con el pie izquierdo. Bueno, gracias Leonardo por concedernos estas declaraciones en el Pregonero TV. Con muchísimo gusto, Daniel. Estamos atentos, agradecidos por el espacio que nos han brindado. Y bueno, como director de la Corporación San Silvestre Green, seguimos en estas defensas ambientales y sociales que estamos liderando desde nuestra ONG. Muchas gracias. Dios los bendiga.